Como les digo, esto lo hago yo aquí para que ustedes no lo hagan en su casa, pero para que vean qué pasaría y por qué sucede esto. Entonces miren lo que va a suceder. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo una batería de 12 voltios y eso es porque les voy a hacer varios experimentos con esta batería para que ustedes vean cómo funciona el voltaje y la corriente. Fíjense, esta batería es de 12 voltios y vamos a medirla para que ustedes vean qué voltaje tiene. Como ustedes pueden ver, tiene 12.31 voltios. Es una batería de moto. Las baterías de auto también son de 12 voltios y las baterías de gel como esta también son de 12 voltios. Entonces, ¿qué es lo que voy a comenzar haciendo con esta batería? Fíjense, yo voy a hacer aquí algunos experimentos para que ustedes no lo hagan en su casa y para que más bien entiendan cómo funciona la corriente y el voltaje. Aquí tengo un pedazo de estaño y lo que voy a hacer es que voy a conectar este pedazo de estaño acá. Ok, no lo voy a ajustar mucho. Y con esta pinza, fíjense lo que voy a hacer. ¿Qué pasaría si yo uno este otro lado de la batería? Fíjense. El estaño se picó en varias partes y obviamente perdió condición. Ya no está óptimo para trabajar con él porque pues perdió condición. Porque circuló una corriente muy alta por el pedazo de estaño. Ok, ahora vamos a hacer esto otro. Aquí tengo un pedazo de cable de cobre UTP y vamos a hacer algo. Vamos a colocarlo aquí para que quede ajustado y vamos a agregar aquí en la punta otra vez otro pedazo de estaño. Fíjense, lo que hice fue que agregué un pedazo de estaño en la punta de este pedazo de alambre de cobre. Entonces, ¿qué creen que pasará cuando yo haga contacto aquí? Entonces, vamos a hacerlo con esta pinza para que ustedes vean. Se picó por acá. Si picó por acá, entonces vamos a volverlo a hacer. Pero vamos a hacerlo con un pedazo mucho más pequeño. Ok, y volvemos a intentar. Fíjense. Se volvió a picar otra vez por la parte del estaño. Es lógico que se pique el estaño, pero fíjense lo siguiente. Si yo agarro acá este cable y toco acá, no pasa absolutamente nada. De hecho, si lo hago con la misma mano, si toco acá, fíjense, no pasa absolutamente nada. Ok, entonces ya están viendo o ya están notando algo raro, ¿verdad? Porque cuando le coloco el estaño de una vez se corta, se pica, pero si yo lo hago con mi mano, no pasa absolutamente nada. Entonces, fíjense, vamos a hacer una prueba más extrema para que ustedes vean. Si toco este cable acá, observen lo que va a pasar. Se derritió el cable inmediatamente y obviamente perdió toda condición. Quedó un cable todo quemado, como pueden ver. No lo puedo tocar de una vez porque queda caliente y vamos a sacarlo de acá. Y así quedó el cable. Se le quitó la parte de la cobertura que tenía plástica, como pueden ver. Bueno, entonces ya ustedes vieron lo que pasó con el cable. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo coloco mi mano de esta forma aquí? Pues no pasa absolutamente nada. Y lo hago con total confianza porque
ya yo sé lo que iba a pasar. Esto que yo estoy haciendo acá, no crean que es algo novedoso. Realmente cualquier persona que trabaja con una batería de 12 voltios sabe exactamente que no pasa nada. Pero lo sorprendente no es que no pasa nada al momento de nosotros tocar ambos bornes o ambos extremos de la batería. Lo impresionante es lo que pasa cuando colocamos, por ejemplo, un cable de cobre cualquiera, obviamente que no sea muy grueso, porque si es muy grueso, lo que terminaría dañando es la batería. Es un cable de cobre, fíjense, este es más grueso del cable anterior y vamos a conectarlo aquí de nuevo para hacer la demostración. Entonces, fíjense, lo asombroso es esto que yo voy a hacer. Como les digo, esto lo hago yo aquí para que ustedes no lo hagan en su casa, pero para que vean qué pasaría y por qué sucede esto. Entonces miren lo que va a suceder. Como vieron, el cable también se quemó. Y no se quemó completamente porque yo lo retiré en un momento. Pero si yo lo dejo, el cable se quema al punto que se derrite. Entonces, habiendo visto estas pruebas o estos experimentos, la pregunta acá es la siguiente. ¿Qué diferencia hay con este cable que yo coloco acá? ¿Y qué diferencia hay cuando yo toco esto así? ¿Por qué le hace esto al cable, pero a mi mano cuando yo la coloco acá no le hace absolutamente nada? Entonces, esta es la parte interesante del video y es lo que les quiero explicar el día de hoy. Fíjense, vamos a volver a medir acá la batería para ver qué tanto se ha descargado. Fíjense que no se ha descargado casi nada. Y antes de decirle por qué pasa eso, déjenme hacer algunos experimentos más con algunos componentes electrónicos para que ustedes vean lo que sucede. Tengo acá, por ejemplo, esta resistencia. Ya les voy a decir el valor de esta resistencia y vamos a hacer este experimento con esta resistencia. Fíjense, vamos a conectar acá, vamos a conectar acá y vamos a acercar un poco acá la cámara y vamos a ver qué pasa cuando yo conecte acá. Ok, ya vieron lo que pasó con la resistencia. Como pueden ver, se deterioró, se dañó rápidamente y vamos a dejarla por acá. Ok, ahora aquí tengo otra resistencia y vamos a hacer lo mismo. Esta resistencia es de otro valor. Fíjense. En este caso, la resistencia no hace nada y en este caso la resistencia se fundió, como pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué sucede eso? Bueno, ya les voy a explicar. Vamos a colocar aquí otro componente electrónico también. Ok, acá yo tengo un diodo, como pueden ver. Vamos a colocarlo desde ánodo a cátodo. Entonces conectemos acá y vamos a ver qué pasa también. Fíjense, ya calentó. No lo dejo para que no se rostice, pero fíjense, ya se dañó. En ese momento ya el diodo se rostizó. Como pueden ver, quedó completamente dañado. Ok, estos cables no les pasa nada porque como son un poco más gruesos, entonces la idea es para que el componente sea el que reciba el mayor impacto. Entonces, ya se dieron cuenta todos los experimentos que hice. La pregunta es, ¿por qué pasa eso? Pero ¿por qué si yo hago el contacto acá no pasa nada? Entonces, quizás algunas personas ya tienen esto claro, pero la idea de este video es explicarle algo de electricidad para que ustedes aprendan y entiendan claramente qué es lo que pasa.
Como les digo, lo mismo que sucede acá, sucede con la batería de carro. La diferencia es que la batería de carro tiene mucha más corriente, pero igualmente en una batería de carros también se pueden tocar los bornes con la mano, pero no se puede hacer un contacto con un cable porque lo funde inmediatamente. Entonces la explicación de esto es bastante simple y esto se puede explicar con la ley de Ohm. Fíjense, la batería siempre va a tener un voltaje constante de 12 voltios, como les dije anteriormente. O sea que la batería, los bornes de la batería, tenemos siempre 12 voltios. Nosotros estamos colocando acá, inicialmente colocamos un cable y el cable se fundió. También pasó lo mismo con el estaño, pasó lo mismo con una resistencia y pasó lo mismo con un diodo. Ok, pero el caso cuando yo coloco la mano entre los extremos, este sería positivo, negativo, entonces aquí vamos a colocar el caso de, en este caso es el cable y en este caso es la mano. Si coloco el cable, se funde, ya ustedes vieron, pero si coloco la mano acá, entre estos dos puntos, no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿cómo se explica esto? Fíjense, esto se explica con la ley de Ohm y es de la siguiente manera. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Aquí está la explicación de lo que sucede aquí. Fíjense, el voltaje, como les dije, es 12 voltios y es fijo. Entonces vamos a colocar aquí 12 voltios. Pero la resistencia es la que cambia. ¿Cuánto es la resistencia de un cable? Bueno, por ejemplo, aquí tengo un pedazo de cable y si yo le quisiera medir su valor de resistencia, aquí está el multímetro midiendo ohm y vamos a hacerlo para ver cuánto nos mide. Fíjense. Nos mide 0,2 ohmios. Eso es aproximadamente 0 ohmio. Ok, entonces, como ustedes se dan cuenta, el cable tiene aproximadamente una resistencia de 0 ohmio. Ok, pero la mano, fíjense, vamos a hacer la prueba con este mismo multímetro. ¿Qué pasa si yo toco entre este punto y este otro punto? Fíjense, este multímetro en esta función ni siquiera me detecta el ohmiaje. Fíjense, si yo lo tengo abierto, es como que la resistencia fuese muy alta. Pero si lo toco con la mano, debería medir algo. Fíjense, lo toco con la misma mano y debería medir algo. Y no mide nada. ¿Y eso es por qué? Porque este multímetro tiene un límite de ohmiaje que cuando se pasa ese límite simplemente él asume que es circuito abierto. ¿Y qué es para él circuito abierto? Bueno, circuito abierto es de 10 megaohmios para arriba. Y resulta que nuestra mano tiene una resistencia de entre 10 mega a 20 megaohmios. Entonces, el valor de resistencia de nuestra mano es tan alto, tan elevado, que fíjense lo que pasa. Vamos a hacer, aquí iría una R porque depende del caso. Vamos a hacerlo para este caso. La corriente en el caso de un cable sería igual a 12 voltios entre, voy a aproximarlo a 0 ohmios. Si ustedes dividen cualquier cosa entre 0, eso les va a dar infinito. Infinito es muy grande, un valor demasiado grande. Por eso es que cuando usted coloca el cable, la corriente se tiende a ir a infinito. Cualquier cosa que usted coloque parecido a un cable se va a rostizar porque va a sacarle la máxima corriente a la batería. Y en este caso, esta batería es de 7 amperios, entonces usted va a tener aquí 7 amperios, que es lo máximo que él puede entregar. Sería, en este caso lo llamaríamos corriente de cortocircuito. Pero en el caso ahora, cuando se coloca la mano, la cosa cambia. Aquí serían los mismos 12 voltios sobre, vamos a poner un promedio, 15 megaohmios. Aquí es al revés. Como la resistencia es muy alta, me va a dar un valor que es aproximadamente 1 por 10 a la menos 6.
Eso está en un rango de 1 microamperios. Estos serían los amperios y esto corresponde a micro. 10 a la menos 6 es microamperio. Entonces, como ustedes se dan cuenta, va a circular una corriente tan baja que no nos va a afectar. No quiere decir que no va a circular corriente, lo que pasa es que es despreciable. Y esa es la razón por la cual no pasa nada al momento que nosotros hacemos eso. Ahora, ustedes vieron también que coloqué una resistencia y se quemó, se rostizó. Coloqué otra resistencia y no pasó nada. Bueno, esta resistencia era de 10 ohmios o es de 10 ohmios, por tanto todavía es muy pequeña y la corriente que va a circular quizás no es 7 amperios, pero es muy elevada para su capacidad y se va a dañar. Pero coloqué otra resistencia y no pasó nada. ¿Por qué? Porque esta resistencia es de un valor de más de 700 kiloohmios, o sea, casi es un megaohmio, por tanto no va a pasar nada. Inclusive resistencias mucho más pequeñas que esta no les va a pasar nada. Solo las resistencias que son cercanas a cero se van a rostizar. También coloqué un diodo y también pasó lo mismo, se dañó, aunque simplemente se dañó muy rápido. ¿Y por qué sucedió eso? Por lo mismo, porque un diodo en la polaridad de ánodo a cátodo es prácticamente un cortocircuito y es lo mismo como si tuviésemos un cable. Entonces acá es como que la mano representaría como si fuese una especie de resistencia, pero que es mayor a 10 megaohmios. Eso es todo. La mano es mayor de 10 megaohmios, el cable es 0 ohmio y ahí está la diferencia. Y la explicación la tenemos con la ley de Ohm. Entonces, bueno, esto es lo que le quería explicar el día de hoy. Me pareció bastante interesante que ustedes supieran esto porque quizás les puede pasar o tengan dudas acerca de este tema con las baterías. Y como les digo, da igual cualquier batería. Por ejemplo, si yo hago lo mismo con esta batería, va a pasar exactamente lo mismo. Y aquí no pasa nada. Pero si ustedes colocan aquí un cable o hacen un contacto por error, si el cable es relativamente fino, se va a deteriorar, se va a dañar, como ya lo vieron, porque esta batería también es de 7 amperios. Y con esta batería ocurre exactamente lo mismo. Esta es una batería de auto y exactamente lo mismo va a pasar si ustedes colocan un cable. De hecho, en este caso, esta batería da más corriente, por tanto, puede rostizar cables más gruesos. Bueno, entonces dejemos el video hasta aquí. Espero haberles enseñado algo nuevo hoy, algo que quizás ustedes no sabían. Entonces, bueno, si les ha gustado este video, como siempre, denle like, compartan. Si tienen alguna duda o sugerencia, también me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que siempre estoy haciendo videos muy interesantes de electrónica, de tecnología, de inventos, de soluciones y en este caso fue un experimento. Entonces nos vemos en el siguiente video.